A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche tengo un invitado especial. Se trata del consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctor Juan Esteban Guarderas, que cumpliendo con su obligación primaria de ejercer una acción de auditoría social, ha comenzado a topar temas sensibles. Él llevó al banquillo de los acusados del Tribunal Contencioso Electoral nada menos que a la primera autoridad de la ciudad, Pavel Muñoz, cuando éste, desatendiendo el cumplimiento de su tarea medular de servicio a la ciudad, se dedicó a hacer campaña en favor de la candidata de la Revolución Ciudadana. Buenas noches, Juan Esteban, bienvenido. ¿Cómo configuraste tú la infracción electoral del alcalde de Quito? ¿Cómo se dieron las pruebas de cargo y de descargo? ¿Y en qué terminó ese planteamiento que no es otra cosa que una demanda? ¿Cuál fue esta situación? ¿Por qué lo hiciste? Ten la amabilidad de relatarnos de manera sucinta. Patricio, primero decirte que es un gusto estar aquí contigo. Aprecio un montón el tipo de periodismo que se hace de este espacio porque es un periodismo preparado. Tú eres una persona que estudia antes de las entrevistas y eso hace que yo sea parte de tu público. En realidad hay mucho menos mérito de lo que parecería porque estaba en nuestras narices, Patricio. Yo un día, en medio de la campaña, con muchos quiteños, con muchos ecuatorianos, recibimos de nuestros teléfonos celulares sendos videos en donde el hombre decía: aquí voy a hacer una universidad en el sur de Quito si gana Luisa González. Y luego decía en otro video: vamos a extender el metro de Quito hacia el norte. Entonces yo lo que pensé es, no importa que este hombre se haya o no tomado vacaciones, no importa. Cuando él dice que va a ampliar el metro de Quito, eso lo hace como funcionario público y está condicionando el voto de las personas que estén interesadas a que haya una ampliación del metro de Quito, favoreciendo a una candidatura. ¿Y por qué el resto de candidatos no tienen ese tipo de apoyos? Es evidente que estaba él en una franja de incumplimiento de sus tareas y todo lo contrario, él estaba infringiendo normas específicas del Código de la Democracia. Tú planteaste la acción. ¿Cuál fue la respuesta del organismo del Tribunal Contencioso? Al respecto hay tres elementos que quiero que tu público lo tenga. Uno, primero, yo no pedí que se le multe, yo pedí que se le destituya. Así fue. Porque la sanción prevista por la norma sí es multa, pero también destitución. El tribunal no tuvo tal vez la valentía de destituirle y solo multarle. Pero ¿qué pasa? Se genera un precedente terrible, Patricio, porque entonces si tú tienes $9,000 y eres funcionario, consigna esa plata, tenla guardadita y haz toda la campaña que te dé la gana. Tras los casos Metástasis y Purga, el país ha descubierto que lamentablemente la justicia en el Ecuador se arrienda, se vende, se compra y no es una justicia que atienda únicamente a la ley y a las tablas procesales. Sin embargo, existe una sanción que de alguna manera lo que hace es recuperar cierto grado de confianza en que algo se puede hacer cuando existen este tipo de infracciones. Más allá de la sanción, Juan Esteban, tú estás cumpliendo tu tarea de auditor social y debe seguir así. ¿En qué quedó esta sanción? ¿Fue apelada? Sí, fue apelada, pero de manera estratégicamente mala por parte del alcalde, porque él no tiene defensa, Patricio. Él no tiene defensa. En el juicio él dijo,
No está claro que yo soy el del video. Es un video, Patricio, con su voz, él actuando como alcalde. No había... Hay dos justificaciones que son más bien infantiles. Uno, que pidió licencia, y dos, que él no está en el video o es trucado. Sin embargo, de acuerdo con parámetros legales, una vez que está definida una sentencia, esta no puede ser agravada. Entonces, en el mejor de los casos, van a ratificar esa decisión y punto. Pero lo que está en juego, y ahí viene el tema que tú topas y que es la parte medular. Poco importa la alcaldía de Quito, bueno, importa mucho, pero no es lo que está en juego, no es lo máximo que está en juego. La democracia ecuatoriana está en juego, porque el juego democrático de la contienda electoral es qué candidato tiene las mejores propuestas que convenzan al electorado. No es una competencia de quién tiene más panas en instituciones públicas que le den haciendo campaña. Esa es una forma de preestablecer un tráfico de influencia anticipado. Claro, cómo no, así es, brillante. Así es, yo te hago un favor para que tú me des otros luego, Sin ¿no? duda. Quiero, por el estrecho tiempo del programa, atender un tema que para mí es medular y que hace relación a la eficacia o no de un sistema democrático. Y esto tiene que ver con los jueces de la democracia, con quienes se han creído intocables, con quienes con el cuento chino de decir estamos en un periodo electoral, no hay cómo toparlos. Y nadie puede atreverse a decir nada en función de caer en la posibilidad de interferir un proceso electoral. Se ha desfigurado la norma. Recuerdo que la Contraloría General del Estado procedió a hacer una auditoría de gestión en el CNE y como resultado de esa auditoría encontraron gravísimos problemas y falencias, no solamente en el registro de partidos políticos, sino también en los propios sistemas telemáticos electorales, determinando de manera clara la inexistencia de seguridad electoral. Entonces el consejero Juan Esteban Guarderas ha puesto el dedo en la llaga cuando se hace un pedido al procurador del Estado para que éste diga si hay cómo o no seguir con el proceso de selección para renovar el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué lo hizo Juan Esteban Guarderas? Mira, Patricio, porque desde mi punto de vista, y lo digo de la manera más clara posible, si es incluso necesario viendo las cámaras, yo considero, y no soy el único ecuatoriano, que este es el peor Consejo Nacional Electoral de la historia de la República, por el simple número y volumen de los escándalos que se han dado. Nunca hemos tenido un organismo electoral con tanta cantidad de irregularidades detectadas, solamente para enumerar. En el año 2019, 2 consejeros del Consejo Nacional Electoral declararon que hubo fraude en las provincias de Los Ríos y Guayas. Nunca se dijo nada. Se desaparecieron las firmas de Yasunidos. Nunca se dijo nada. Se declaró por parte de Enrique Pita que hubo un sistema paralelo de escrutinio el año pasado. Él fue en Guayas, en las oficinas del propio CNE en Guayaquil, y dijo: aquí encuentro toda una infraestructura de fraude electoral. ¿Se acabó? Es que ahí hubo 2 excusas que fueron chistosas. Mira, primera excusa. Justo les pescamos, esto fue lo que dijo Diana Tamain, justo les pescamos antes de que hagan fraude. Es decir, los señores se sentaron y iban a empezar a hacer fraude y ahí les pescan. Entonces, como ya no hubo delito, ya no hubo fraude, no hay nada que hacer. Esa es una forma de estafar al país, es una forma de burlarse del país. Por 2 temas. ¿Dónde está el delito en grado de tentativa? Si yo te voy a matar, pero me frenan antes de que dispare, claro que hay un delito en grado de tentativa, pues, 1. Y 2, esta excusa es más estúpida, permíteme. No digo que la señora que dijo eso es estúpida, digo que la razón es estúpida. Porque les pescaron un jueves y las elecciones fueron un domingo. Es decir, ustedes me van a empezar a decir que el fraude se empieza a fraguar el día jueves. Para nada. Pues, Patricio, 4 días después de las... Al contrario, esas personas estaban operando desde antes. Bien. Y no solo eso, irregularidades en registros electorales. Registros electorales irregulares, irregularidades en el monitoreo de medios, irregularidades en la contratación del sistema informático, irregularidades en la contratación de la transferencia de datos. Apagones. O sea, este Consejo Electoral lo ha sido para mí el peor. Y ahí viene la narrativa perniciosa que tú muy bien explicaste. Es decir, como estamos en periodo electoral, no hay cómo hacer nada. Mentira. ¿Qué dice la ley específicamente? Dice
que durante un periodo electoral no pueden ser enjuiciados políticamente y que durante un periodo electoral tienen cierto tipo de inmunidades. Es decir, no pueden ser procesados por todos los delitos. Y está bien. Y está bien. Claro. Por ejemplo, ellos sí pueden ser procesados en caso de flagrancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento la ley dice que no pueda yo, como consejero, avanzar en los concursos. Esa fue una leyenda que sirvió para esos consejos de participación ciudadana y control social de la Liga Azul. Sigan sosteniendo a este grupete de miembros del Consejo Nacional Electoral para que sigan con esa cantidad de irregularidades que tú muy bien anotas. Pero muy bien, una vez que retorna ya el criterio del procurador que es vinculante, ¿cuáles son las decisiones que han adoptado? El Consejo está dividido y yo estoy junto con la mayoría. La mayoría, ya hay una mayoría en el Consejo y eso es una exclusiva. ¿Cuál es la mayoría? La mayoría es ahorita tenemos 4 votos. Fantoni, Calvache, Verde Soto y yo. Es decir, hay 4 de 7 votos y hay esta grandísima noticia para el país que compartimos la idea de que tiene que haber una renovación total. Porque mira, Patricio, tú también lo explicaste muy bien. ¿Está decidido o está en marcha esa decisión? Está en marcha esa decisión ahorita. A ver, todos hemos estudiado, todos tenemos la conciencia de que tenemos que respetar el mandato constitucional de que el periodo es de 6 años. Entonces, no puede haber, si la Constitución dice que esas personas tienen un periodo de 6 años que termina en noviembre de este año, no hay más argucias que se puedan esgrimir, hay que respetar la Constitución. Se terminaron los cuentos y además por 2 razones que son elementales y tú eres abogado. Y esto se llama precisamente el lograr que procesalmente existan los arbitrios necesarios para evitar multiplicar procesos. Así es. Esto significa algo que se usa de manera permanente, se acumula en este tipo de asuntos y se hace una sola revisión para el 100%. Esto genera además procesalmente eficacia. Teniendo como tenemos poquísimos recursos, es necesario buscar la manera de implementar adecuadas medidas. Entonces tú lo estás haciendo. ¿Cómo no? Ahí, mira, para poner en cifras lo que tú dices, en promedio cada concurso cuesta $400,000. Porque se pagan las dietas de los comisionados, es decir, son concursos caros. No tenemos plata como para gastarnos. Ahorro procesal es lo que cabe, de tal manera que de que cueste 800,000 y que existan pocos días de desfase, se hace un solo concurso y se tiene listo. Y solamente en fecha se va adaptando la posesión de los designados. Correcto, pero hay además otro tema muy importante. Si es que yo hago la torpeza de tener 2 procesos sobre la misma materia paralelos, necesariamente van a ser incongruentes e incompatibles. Te doy un ejemplo. Los mismos candidatos se pueden postular para los 2 concursos. Si una persona va a aplicar a un concurso y va a enviar su carpeta y al otro concurso la misma carpeta. Y hay 2 comisiones que califican la misma carpeta. Es imposible que coincidan en todas las calificaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un señor Pepito Pérez. Se va a distorsionar el proceso. Una persona, Pepito Pérez, va a tener 2 calificaciones diferentes sobre su misma carpeta. Y como Estado, hablando de un Estado... Eso lleva al proceso, a la inseguridad y a la quiebra, de tal manera que lo más sensato, lo más serio, lo más seguro es unificar y además por economía procesal. Así es, entonces el día de ayer de noche, esta es la primera entrevista que yo tengo al respecto, el día miércoles por la noche nosotros aprobamos que se hagan ya los informes jurídicos para unificar los procesos. Y como estamos en contra del tiempo, yo negocié, batallé para que sea lo antes posible y después de un vaivén que no fue fácil, decidimos que el día martes, porque no es un tema de meterle en la congeladora, démonos un mes para ver si es posible, ni miércoles, permítanme la expresión, ni miércoles, sobre mi cadáver, estamos contra el reloj, tenemos que cumplir la Constitución hasta el día martes. Cuando una persona, como es el caso de mi invitado, el doctor Juan Esteban Guarderas, cumple con su deber,
cumple con sus obligaciones, más allá de que yo le he escuchado en el pasado algo que comparte con un criterio que yo lo he venido manejando, manifestando, reiterando. Ese mamotreto que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué fue? Sacado de la manga para introducirlo precisamente en la Constituyente de Montecristi, debería desaparecer. Pero mientras exista, tenemos que exigir que cumplan con algún rol de manera seria. Y eso lo está haciendo Juan Esteban. Pero esto tiene un costo. Hay gente que ya está diciendo que Guarderas quiere ser alcalde o que quiere ser asambleísta y que está vinculado al interés político su actividad. ¿Por qué el consejero Juan Esteban Guarderas se ha dedicado al cumplimiento de su tarea? Muy buena pregunta, Patricio, y me parece, claro, entendemos el sarcasmo que hay atrás, ¿no? Parecería que en un país en donde o todo es plataforma o todo es corrupción, simplemente cumplir el trabajo ya sería algo... Ya llama la atención. Sí. Y es una cosa tan sencilla. Tú estás ahí para hacer una auditoría social, para ejercer poder ciudadano, para que me representes. Yo me siento representado por primera vez en un organismo en el que no creo, pero me siento representado. Cuando se tope el Consejo Nacional Electoral, que es uno de los principales elementos para dar seguridad jurídica, y cuando se lleva a la silla de los acusados a quien se aparta de la ley por creerse jefe máximo de algún cantón, cuando estás detrás además de otro tipo de asuntos. ¿Qué más hay en materia de fiscalización? ¿Qué hacer, Juan Esteban, en gobiernos seccionales que gozan de una impunidad alargada, donde la obra pública también se ha convertido en un lavadero de dinero? ¿Qué hacer para observar qué es lo que está ocurriendo con los escasos recursos de los ecuatorianos? Bueno, ahí tengo dos temas. Primero, nosotros participamos activamente apoyando en el caso Metástasis, tanto así que yo tuve que cancelar un viaje y me quedé aquí, y yo planteé la destitución de Wilman Terán desde el Consejo de Participación Ciudadana menos de 24 horas antes de que se le meta a la cárcel. Así fue. Porque estábamos coordinados. Uno. Dos, Wilman Terán y Javier Muñoz, dos personas que están ahorita en la cárcel, ellos con solo 2 votos, porque claro, faltaba un vocal y tenían el voto dirimente del presidente, lograron prorrogar ilegalmente unos jueces. Y fue desde el Consejo de Participación Ciudadana en donde nosotros le exigimos al Consejo de la Judicatura, en ejercicio de nuestro control social, diciéndoles: no hay base legal para la prórroga de los jueces, échense en abajo. 4 días más tarde se echó abajo la prórroga de los jueces. Entonces, mire, lo que tenemos que entender en este país es que la ciudadanía sí tiene el mango por la sartén. En la medida en que pueda hacer un ejercicio serio, correcto de su poder, en la medida en que tengamos representantes que cumplan con su trabajo. A mí no me interesa si mañana tú vas a ser candidato a lo que sea. Lo que quiero y exijo como ciudadano es que tú cumplas con el deber que tienes como consejero del Consejo de Participación. Eso nos interesa, no más. Luego ya se verá. Es que tú me pagas de salario, Patricio, tú como contribuyente. Así a las personas... es, usted señora, usted claro. Señor, todos pagamos el salario de los servidores públicos. Por eso es que resulta un contrasentido ver a funcionarios públicos fruncidos que atienden mal al ciudadano, que no entienden su rol. Tú nos haces de acuerdo que te pagamos el sueldo. Sí, y a mí por eso no me gusta la palabra autoridad. Nosotros somos servidores públicos. Eso no? Es lo que uno tiene que entender. Uno es servidor público. El erario del Estado que es construido por los aportes de toda la ciudadanía, de ahí salen nuestros salarios. Entonces nosotros tenemos que responder entre nuestros jefes. Ustedes son nuestros jefes. Eso por una parte. Y lo otro que me estabas diciendo es, mira... Gobiernos locales. Los GATS. Pero antes de eso, mira... justo antes de empezar el programa estábamos hablando de que los partidos políticos son cloacas. Y son cloacas los partidos políticos porque no han sido fiscalizados en años. Mal llamados partidos políticos, son grupos de interés electoral. Así es, totalmente, y económico. Y entonces, claro, el problema es que, mira, si yo cojo un niño y le permito que bote la comida de la mesa y que pinte las paredes y nunca le castigo, y ese niño va a la escuela y nunca le reprimo el momento que golpea a sus compañeros, ese niño se crece y se convierte en un delincuente. El árbol crece torcido.
Si es que nunca se fiscalizan a los partidos políticos, ellos estaban acostumbrados a hacer lo que les dé la gana. Hay una unidad antilavado en el Consejo Nacional Electoral, unidad antilavado desde el por mandato legal del 3 de febrero de 2020. Me acuerdo que ahí estuvo trabajando Luis Verdesoto Ahí nos conocimos. ¿Cómo no? Ahí nos conocimos tú y yo porque nosotros decíamos, pero no, si la ley manda que hay una unidad antilavado. Esto no funciona, tiene que funcionar. Sí. Ahora, y no se ha hecho ningún seguimiento. No se ha hecho ningún seguimiento. Y ¿Tú además, estás detrás de eso? Por supuesto, porque tenemos que fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Ahora vimos con el caso Purga y Muentes, y además estoy seguro que eso no es el único partido. ¿Ah? O sea, fondos ilegales, no solo o sea, hay corrupción reciclada. O sea, los cargos electos de los partidos roban plata para financiar a las candidaturas para que puedan seguir robando, 1. 2, hay grupos de delincuencia organizada que pagan para que luego sus partidos, una vez que estén en el poder, no les fiscalicen. Y 3, hay grupos empresariales que adelantan, que hacen inversiones que van a ser rentables porque luego ganan con Cierto, inversiones, qué horror. Claro, entonces obviamente eso ocurre en todo el país porque nunca nadie fiscaliza. Y el Consejo Nacional Electoral no ha hecho su trabajo. Entonces ahora yo voy a fiscalizar al Consejo Nacional Electoral, no desde el punto de vista de la renovación institucional, sino desde el punto de vista de la falta de acciones que han tomado frente a los partidos políticos. Mientras no, esto tiene que estar muy claro, mientras no cambiemos los partidos políticos, nada va a cambiar. No importa cuánto metástasis hay. Mientras no tengamos partidos políticos, que eso implica no solamente un membrete, no solamente un color de bandera, sino ideología. Una propuesta programática seria, escuelas de capacitación política, partidos políticos que sean el semillero del liderazgo, no pues membretes electorales. 1. Y 2, que no funcionen como si fueran empresas dirigidas por un caudillo, porque eso también pasa. O sea, es decir, alguien, y hay muchos ejemplos. Empresas dirigidas offshore. Offshore, exactamente, o sea, ni siquiera los dueños de las empresas... caudillos que están escapados de la justicia. Exactamente, ni siquiera viven aquí. Y manejan todo, entonces hay las primarias. ¿Qué primarias? Pues, ¿qué primarias? Si ya que el consejero Juan Esteban Guarderas nos ha traído realmente una primicia importante, y esto es que el Consejo de Participación Ciudadana, su mayoría, integrada por Fantoni, Calvache, Verdesoto y Guarderas, han decidido unificar los procesos para hacer una renovación total del Consejo Nacional Electoral, que va a ser aplaudido por la población nacional. ¿Qué otras noticias buenas nos traes en materia de fiscalización? Mira, Patricio, ahorita yo estoy trabajando en los GATS. Tú tienes toda la razón. Cuando se roban aquí en Quito $3 millones, yo no lo percibo porque esa pérdida se difumina en 3 millones de habitantes. Cuando alguien se roba de un GAT pequeño de Guamote 1 millón, el impacto, ahí es donde la corrupción muerde. Porque el impacto que sufre la gente es mucho más fuerte. Y la corrupción en los GATs es, Patricio, macabro. Corrupción más lavado de dinero en obras públicas de los gobiernos autónomos descentralizados. Quiero dejarle en el último minuto del programa al doctor Juan Esteban Guarderas para que nos entregue su mensaje final. Este país empezó su debacle el momento en que la ciudadanía perdió el coraje. Hubo una pusilanimidad que era extraña a nosotros, que era extraña a nuestra cultura. Nosotros no éramos un país de ciudadanía cobarde. El momento en que el miedo se instaló en la ciudadanía, las instituciones públicas empezaron a ceder espacios a los grupos de delincuencia organizada. Tenemos que retomar nosotros el control, y el Consejo de Participación Ciudadana no es un organismo partidista. A través de no solo yo, sino de la acción concertada de los colectivos, a través del Consejo de Participación Ciudadana podemos fiscalizar y demostrar que este país no es de partidos políticos, que este país pertenece a los ecuatorianos. Y eso es en suma la esencia de la democracia. Agradezco al doctor Guarderas. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.